La casa es este edificio en el cual nos encontramos. Como saben, a lo largo de todo el año dan múltiples capacitaciones, tanto en oratoria como también en lectura. El día de hoy tendremos al maestro David Chamorro Sarcos, que es quien se encarga de dar las capacitaciones de lectura todos los sábados de 4 a 6 y también de organizar distintos eventos de oratoria. Cada año en marzo conmemoramos la creación o la renovación del Foro de Oradores con un certamen estatal de oratoria del Foro del Día Nacional de la Oratoria, y pues para esta ocasión quisimos hacer algo especial. Vamos a tener ponentes de Michoacán, de la Ciudad de México, de Mérida, que ya está por aquí, nada más que tuvo que irse a cambiar por otro ponente mejor. No, mentira. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles a Joel Chichino Arauz. Ha sido asesor de múltiples gobernadores dentro de nuestro país. Ha sido también asesor político y discursivo de distintas empresas, así como de diputados y de senadores. Fue múltiples veces campeón nacional de oratoria y también ha sido maestro de grandes oradores, destacando que actualmente el ganador del premio TOSA al mejor orador de México es su alumno, sé yo, que quizá habría que apuntar, es uno de sus logros más grandes, ¿no? Entonces, sin más por el momento, pues los dejo con Joel Chichino Arauz. Gracias. Muchísimas gracias por asistir. Yo siempre he dicho que en eventos como estos, bueno, no lo digo yo, dice la Biblia, todos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, la verdad es que no es un evento popular, no es un evento para que vengan tantos. Yo sé que es un evento donde siempre son gente muy selectiva, si no es que ya están en medio, sino que gente que utiliza o está interesada en la habilidad verbal para cuestiones muy específicas. Hoy su servidor va a abordar un tema de acuerdo al itinerario muy particular que se denomina la evolución del discurso político. Sin embargo, yo veo la necesidad de dar una variedad de este tema. No solo voy a hablar de la evolución del discurso político, no como una clase de historia, no es mi objetivo darles un sinfín de datos con referencia al discurso durante la historia de la humanidad. Mi objetivo es explicarles de qué manera ha cambiado la comunicación, ha cambiado la expresión oral en público y explicarles las características que necesita una persona para hablar en público en la actualidad. No es tampoco una plática dirigida exclusivamente para personas dedicadas a concursos de oratoria, porque no todos aquí participan en concursos de oratoria, sino que es una plática también que tiene como objetivo darles algunos consejos muy veloces, porque una hora no alcanza para profundizar en todos los aspectos fundamentales, sino que voy a ser muy breve y muy práctico en las cosas en que ustedes deben de tener, practicar para tener una buena comunicación, ¿de acuerdo? Pues empecemos. El discurso político no es algo exclusivo de los partidos o algo que tenga que ver con la búsqueda del poder, como se denomina de manera tradicional. No es algo exclusivo para los que hacen política, lo que se denomina coloquialmente hacer grilla. Política en realidad es una relación de seres humanos, como lo denominaba Aristóteles. Aristóteles decía que los seres humanos son políticos, es decir, son animales políticos. Y no se refería a que todos teníamos que ser políticos, sino que la simple relación entre las personas, eso era política. Todos, al final, aunque no estemos inmiscuidos en partidos, todos hacemos política todos los días. Relacionarnos con nuestros vecinos, relacionarnos con nuestros compañeros, dar una plática de estas características, todo prácticamente es política. La sola relación de las personas es política. Y las personas, ¿cómo se relacionan generalmente? ¿Cuál es nuestro medio para transmitir una comunicación con otra persona? ¿Cuál es? El habla, exactamente. El habla, el idioma, es nuestra forma de conectar con nuestros semejantes. Que evidentemente el idioma puede expresarse de manera escrita y de manera oral, ¿de acuerdo? Pero es mediante el idioma en donde podemos comunicarnos
nuestros sentimientos, las ideas, nuestras emociones con otra persona o con muchísimas personas, ¿de acuerdo? Y evidentemente el habla, es decir, la comunicación, empieza desde lo sencillo, es decir, cuando las personas tienen necesidad de juntarse en tribus, juntarse en grupos para buscar fines comunes, pero después empieza a evolucionar el habla a las cuestiones públicas. Es decir, ahí es cuando viene el origen del discurso político. Para asuntos públicos no era exclusivamente como los romanos, donde se hablaba en el ágora, como los griegos, donde había un lugar para exponer, sino que el habla se utilizaba para distintos fines. Sí, la cuestión política, los senadores en Roma, pero también se utilizaba para cuestiones bélicas, es decir, para cuestiones de guerra, donde las personas, donde los generales son muy famosos los discursos donde los motivan para ir a una guerra. Discursos, por ejemplo, en la guerra de Troya, donde Homero nos cuenta los discursos que daba Agamenón o Menelao para motivar al ejército griego para combatir contra los troyanos, o el mismo Héctor para combatir contra los griegos o los aqueos, ¿de acuerdo? Pero posteriormente, el habla en esos tiempos evidentemente tenía fines muy característicos. Pero el habla después se empieza a utilizar para cuestiones religiosas, para cuestiones totalmente de teología. Entonces, ahí es cuando empieza a surgir también la oratoria clériga o la oratoria religiosa, donde se empieza a utilizar para los sacerdotes, para el papa, para todo lo que constituía una cuestión de espiritualidad. ¿De acuerdo? Pero en ese momento el discurso político evidentemente tenía que ver con todas estas cuestiones. Pero posteriormente viene un periodo de las revoluciones en la cuestión del discurso, donde la oratoria era utilizada para cuestiones de guerra, sí, pero se utiliza un discurso de libertad. Ahí es cuando empiezan en México, por ejemplo, en el siglo XIX, empiezan a surgir los oradores en México, por ejemplo, el mismo Morelos, en el siglo XIX, el mismo Ignacio Manuel Altamirano, el mismo Ignacio Ramírez, etc. Pero ya en el siglo XX, esto es algo muy veloz, en el siglo XX vemos un tipo de discurso político muy incendiario, es decir, muy emotivo, porque tenía que ver mucho con la cuestión de las revoluciones en el mundo, como la revolución rusa, como la revolución mexicana, pero empieza a utilizar un discurso donde se utiliza un tipo de alegoría al momento de disertar, se utilizan las metáforas, donde era un estilo donde el orador tenía que utilizar una voz engolada, fuerte, además de contundentes, donde las frases floridas, las frases bien estructuradas, las frases cultas, eran las que incendiaban tribunas. Por ejemplo, muchos recuerdan a Salvador Allende, incluso pueden ver cualquier video en YouTube, donde habla de la Universidad de Guadalajara, en una visita en México, donde utiliza un tipo de oratoria fuerte, una voz fuerte, un tipo de oratoria donde levantaba a las personas de su asiento para aplaudir. ¿De acuerdo? Sin embargo, de un tiempo para acá, la oratoria o la comunicación oral es totalmente diferente. Porque hoy en día tenemos presente en nuestra vida cosas que no existían anteriormente. Cosas que han modificado nuestra manera de comunicar las ideas a los demás, donde la comunicación oral ya no es el famoso discurso donde utilizan una voz simulada, donde gritan, donde se desgarran la voz, donde solamente parece que están aturdiendo al público. Hoy en día tenemos cosas como por ejemplo las redes sociales, los medios de comunicación. Nuestra forma de comunicar ha cambiado en virtud de que el Facebook, el Twitter, el YouTube, todo lo que tiene que ver con tecnología, ha moldeado el cerebro, la forma de pensar de las personas. Ya que las personas, el público, de hoy en día, la generación millennial, no razona de la misma manera
en que razonaba las personas de los 60, de los 50, de los 40. En virtud de que, como ya lo he dicho, las redes sociales están moldeando un tipo de forma de pensar totalmente diferente. ¿En qué sentido? En virtud de que para comunicar, ¿qué necesitamos? Palabras. Y Facebook y Twitter han limitado la utilización de las palabras y la comunicación se ha simplificado, donde los discursos largos, en la mayoría de las personas, donde los discursos largos no comunican, no conectan como hace una década o 2 décadas, donde hoy en día la frase lo menos es más está más que vigente hoy en día. No estoy de acuerdo evidentemente con eso, en virtud de que ese tipo de forma de concebir la realidad es una forma simplista, porque anteriormente lo complejo era un poco más aceptado, pero la forma simplista evidentemente es lo que predomina hoy en día, y la comunicación nos tenemos que adecuar para ese tipo de pensamientos. Eso quiere decir que entonces la comunicación de hoy en día, para poder hablar en público, se necesitan discursos cortos, se necesitan de discursos frescos, es decir, ya pasaron a un lado aquellos discursos donde se hablaba muchas horas, donde se hablaba muy fuerte, donde se hablaba con frases rebuscadas. Hoy en día la comunicación se basa de discursos cortos, porque la gente puedes mantener su atención durante muy poco tiempo, incluso durante los 2 o 3 primeros minutos. Tienes que ser contundente en lo que digas, porque es donde vas a tener la comunicación, donde vas a tener la atención del público. La gente ya no está acostumbrada a razonar mediante imágenes. La mayoría aprende mediante imágenes y pocos aprenden escuchando, porque no pueden concentrarse o no tienen el entrenamiento del oído, no se educan a no saber escuchar. Claro ejemplo es que, por ejemplo, en el tema de la música, ¿qué creen que pegue más? ¿Una canción de reggaetón o una canción de música de concierto? ¿Qué va a comunicar más? ¿Qué va a tener más audiencia? Evidentemente, ¿por qué creen? El género reggaetón, pop, el género popular, la banda, es una variación de 2 o 3 sonidos, perdón, 2 o 3 ritmos que se van repitiendo. Por eso es muy fácil aprenderse, ¿no es así? O sea, 3 ritmos, y me lo están repiten una misma canción, evidentemente me lo voy a aprender. Por ejemplo, la canción de la vaca. ¿Cuántas palabras utiliza la canción de la vaca? ¿Cuántas palabras? Exacto. Dice la vaca, la misma vaca. ¿No es así? Entonces, esa canción, ¿cuántas palabras utiliza? 3 palabras. Dígame, ¿quién no se lo va a aprender? Evidentemente cualquiera con un nivel intelectual mínimo es capaz de aprendérselo. Sin embargo, en música de concierto, no es lo que sucede al principio, no es lo mismo de lo que sigue, y no es lo mismo en la manera en que termina. Es decir, una pieza puede tener cerca de 150 ritmos diferentes, y evidentemente nadie se puede aprender 150 ritmos. 150 ritmos en una sinfonía, dentro de la música de concierto. Eso hace pues que para la música de concierto tengas que tener un oído entrenado. Por eso no conecta. La mayoría de la gente, lo digo con todo respeto, está acostumbrada a lo simplista, a lo simple, a lo básico. Entonces, si tú quieres conectar, necesitas honestamente adecuar tu comunicación a lo básico. Ojo, una de las reglas para comunicar es fundamentalmente analizar ante quién hablas, ¿sí? Evidentemente siempre hay que estar entrenados para adecuarse a cualquier público, a quien sea, porque puedo tener un público muy exigente, quizá un público de doctores, un público de especialistas, pero puedo tener un público que apenas está comenzando en el mundo de la universidad, la preparatoria, o simplemente alguien que ha vivido en el mundo de la práctica, nunca se ha acercado al mundo de la intelectualidad, al mundo de las ideas,
y siempre está acostumbrada más a utilizar sus brazos, que es gente de campo, es gente que maneja, y nunca no está acostumbrada a sentarse a escuchar, ¿me entienden? Entonces, ese tipo de gentes hay que darle los básicos para conectar. Ahora, partiendo de esa premisa, evidentemente, para tener una buena comunicación en la actualidad, pues hay que utilizar estrategias, hay que utilizar un tipo de comunicación estratégica que tenga como fin que todo el mundo le entienda, que todo el mundo pueda conectarse a ese tipo de comunicación. ¿De acuerdo? Ahora, para ello, para poder comunicar acertadamente, la nueva comunicación nos ofrece muchas alternativas para poderlo lograr. En virtud de que este es un taller, pues quiero exponerle algunos tips, algunas mecánicas para poderlo lograr. Para ello, parto de lo básico en lo general de la comunicación, en general de la oratoria. Cuando nos enseñan oratoria, siempre nos han dicho que un buen discurso tiene dos fines fundamentales. O sea, el que va a hablar, si ustedes buscan en el diccionario qué es oratoria, ¿qué van a encontrar? ¿Cuál es la definición básica de la oratoria? El arte del habla, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué es oratoria según la Real Academia Española? O sea, si le dice, oye, ¿qué es oratoria? ¿Qué opina? La forma de hablar. ¿Perdón? La forma de hablar. La forma de hablar, ¿de acuerdo? La capacidad de hablar congruentemente. Congruentemente, ¿ok? ¿Alguien más? Comunicar, solo comunicar. La oratoria, según la Real Academia Española, lo más básico que nos enseña en la escuela, la maestra de literatura, la maestra de español, cuando nos intentan enseñar, nos dice, oratoria es el arte de convencer, ¿vale? Es lo que la definición más común. Evidentemente, hablar por hablar, no todo es oratoria, porque hablar por hablar no significa hablar solamente de manera simplista, sino el que anima a los 15 años, por ejemplo, que es también alguien que habla, que utiliza palabras, es orador. Es orador, no es orador. Ahí entramos en un dilema. De manera básica, la oratoria tiene dos fines fundamentales. Cuando alguien toma un discurso, va a dar un discurso en forma, tiene dos funciones fundamentales, que es convencer y conmover. ¿Sí? Esos son sus dos grandes fines de un discurso. Evidentemente, convencer, ¿qué significa? Significa que vamos a exponer una idea, una hipótesis, vamos a exhibir una afirmación que hay necesidad de argumentar para demostrar. ¿Sale? Por ejemplo, hipótesis, el cielo es rojo. ¿Es rojo en realidad? Evidentemente, a simple apariencia no es rojo. ¿Qué tengo que hacer para demostrarles que es rojo? Tengo que argumentarles, ¿sí? Tengo que exponerles argumentos. Si yo no logro, mediante mis argumentos, y en virtud hay otras formas, pero como es un monólogo, lo único que me queda es la argumentación. Si yo les hago una afirmación del cielo es rojo, tengo que exponer mis argumentos. La tesis es el cielo es rojo, los argumentos van a ser las razones que demuestren que el cielo verdaderamente es rojo, ¿de acuerdo? Ese convencimiento, evidentemente puede haber cualquier tesis, o por ejemplo, muy básico, tesis, la idea que tengo que demostrar, la gente de Tlaxcala es deshonesta, esa es mi tesis. Alguien dice, sí, no, ¿cómo puedo demostrarlo? Mediante un argumento. Eso es fondo. Si yo logro, después de que exponga, que ustedes acepten mi idea, después de que digan, sí, es verdad lo que dijiste, entonces prácticamente logramos convencer. Eso es lo que se dice de manera básica, ¿no?